Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifique los presupuestos, desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón y, puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Señora presidenta, a mí, de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del gobierno, un 25% de jóvenes más trabajando. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que crezcamos al doble que la zona euro. Y no solamente que se crezca, sino que se redistribuya ese crecimiento. Por ejemplo, subiendo salario mínimo interprofesional, acordando con los servidores públicos subidas hasta el año 2028 o revalorizando las pensiones. Ya que usted tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumenten los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Señoría, esa es la responsabilidad del gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre. Señor Sánchez, en resumen, usted va a seguir igual. Presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción, siento tener que citar al señor Torres, aunque no está. Presumiendo de feminismo, siento tener que citar al señor Marlaska, que tampoco está. Y presumiendo de gestión con Óscar Puente, siento tener que citarle, que tampoco está, quien es capaz de presumir de bien que van los trenes con 47 muertos. Transparencia para todos menos para usted, pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Por estas razones se le da la espalda, señoría. Cada vez le votan menos, porque ha arrasado con todo y no quieren un futuro con usted. Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello. En 2 horas me siento con los médicos a los que su gobierno les insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Señoría, si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Muchas gracias, señoría. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad como jefe de la oposición, basándose en hechos. Y viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Señor Feijóo, ya que se pone a dar lecciones, le digo, no sé, ¿Móstoles? ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría? ¿Qué va a hacer usted con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer usted, por cierto, con ese señor Mazón que le han señalado diciendo negligente o grosera negligencia? Señor Feijóo, por favor, en lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras. Hace 2 semanas le pregunté por la regularización general masiva de inmigrantes y usted no me contestó. Se están convirtiendo ustedes en uno de los gobiernos más radicales de Europa. No hay ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, que esté llevando a cabo en estos momentos una operación de esta naturaleza. Sin control,
de espaldas a nuestros socios y a las normas que nos hemos dado. Así que se lo voy a volver a preguntar, señora vicepresidenta. ¿Por qué hasta hace un mes la regularización general masiva de inmigrantes estaba fuera del marco legal europeo y ahora no? ¿Están ustedes dentro del concepto y del principio de legalidad? Muchas gracias. Señora Muñoz, si usted quiere preguntar por la regularización de inmigrantes, ¿por qué no formula la pregunta en esos términos? Porque yo voy a decir la pregunta que usted ha formulado. Usted ha dicho, ¿cree que su gobierno se rige por el principio de legalidad? Y claro, señora Muñoz, una pregunta de esa índole es una pregunta que traspasa todos los límites de lo que es realmente el cuestionamiento de la acción de gobierno. Es que en la pregunta se encuentra... Señora presidenta, siempre que hablo me interrumpe la bancada del Partido Popular y ruego su amparo, Señores, sí, gracias, señora vicepresidenta primera. Por favor, yo ruego que haya silencio, tanto cuando interviene una persona como cuando interviene la otra. Y si hacemos preguntas, supongo que es para saber la respuesta. Por tanto, si guardan silencio, la oirán muchísimo mejor. Señora vicepresidenta, cuando quiera tiene la palabra. Decía que en la formulación de la pregunta, señora Muñoz, está la esencia de la oposición irresponsable que hace el Partido Popular en esta Cámara y fuera de esta Cámara. ¿Cómo pueden ustedes cuestionar que el Gobierno se rige por un principio como el principio de legalidad? Porque eso significa y es sinónimo a decir que este Gobierno es ilegítimo, que es lo que ustedes desde el primer día se han instalado en no reconocer unos resultados electorales que a ustedes cada vez que los ciudadanos votan y no les gusta el resultado de las urnas, terminan calificando a este Gobierno de ilegítimo, y cuando uno piensa que un Gobierno es ilegítimo, el fin justifica los medios y por tanto todo vale, todo cabe, las mentiras, los bulos, los ataques personales, la forma que tienen ustedes lamentable de ejercer la oposición poniéndole solamente una alfombra a la ultraderecha. Más responsabilidad y dejen de cuestionar los valores democráticos de este país y dejen de cuestionar los resultados de las urnas que libremente deciden los ciudadanos. Son las imágenes económicas que ustedes venden de España. Venden una España que en términos macro va muy bien, para ustedes va como un cohete. Al IBEX también le va muy bien, pero a los españolitos de a pie cada día le va peor. El españolito de a pie ya no llega a fin de mes. El españolito de a pie ya no puede comprarse una vivienda. Y sin embargo ustedes en este contexto cada día exprimen más a los españoles. Un trabajador que cobre el salario más frecuente pagará entre cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, IRPF e IVA, un 50% de su sueldo en impuestos. ¿Qué han hecho ustedes con este dinero? Gracias, señor Figaredo. Cuidado con el micro. Señora vicepresidenta primera tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, escucharle a usted hablar del españolito de a pie, si no fuera por lo seria que es la materia, sería cómico. Porque Vox ha votado en contra sistemáticamente de los beneficios a la mayoría social. Ustedes han votado en contra de una reforma laboral que permitía no precarizar el trabajo y que la mayoría de las personas contratadas en este país tuvieran un contrato indefinido. Ustedes han votado en contra de todas las reformas legales que han permitido modernizar nuestro tejido productivo al punto de que estamos un año, por tercer año consecutivo, que somos la economía más avanzada que más crece. Estamos en récord de creación de empleo, con más de 22,5 millones de personas trabajando en nuestro país. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos creado un escudo social para proteger a la clase media y baja y a las personas vulnerables ante las situaciones que hemos tenido en relación con la subida de precios o en relación con alguna agresión que nos ha procedido del medio ambiente. Esto es lo que nosotros hacemos como Gobierno. Y mientras, ¿usted qué hace? Ustedes votan en contra de subirle los impuestos a las energéticas, votan en contra del impuesto de grandes patrimonios, votan en contra del impuesto a la banca. ¿Qué viene usted a hablar aquí, señor Figaredo, del españolito de a pie? Ya está bien.
Señora ministra, por más que usted mienta, la realidad es muy tozuda. Ustedes se encuentran con una España en la que han metido en los últimos 5 años a 3 millones de personas. Una España de prácticamente 50 millones de habitantes. El récord de población de nunca. Es normal que los datos macro sean más gruesos, pero lo cierto es que los datos micro, per cápita, cada día están peor. El españolito de a pie, señora ministra, no llega a fin de mes. Desde que ustedes gobiernan, la inflación galopante, sobre todo en productos que tienen una demanda totalmente inelástica, que el españolito de a pie sí o sí tiene que comprar, huevos, electricidad, aceite, vivienda, no pueden escapar de ello y la vida cada día es más cara. Pero es que ustedes, en este contexto en el que han generado que cada día la vida sea más cara para los españoles, ustedes cada vez les exprimen más y les roban más dinero de sus bolsillos. Y con ese dinero que han hecho, porque usted elude la pregunta, ¿qué han hecho con ese dinero? Repartírselo entre ustedes. Es que han enchufado a los amigos de Pepe Bono en empresas públicas, han enchufado a las amantes de Ábalos en empresas públicas. Ábalos, por cierto, ministro de Transportes, responsable de la infraestructura ferroviaria, en la cárcel. La presidenta de Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria, imputada. Se han dedicado ustedes a pagar mordidas a Zapatero por el rescate de Plus Ultra, que precisamente usted facilitó. Tienen un gobierno de depredadores sexuales y a usted eso les da exactamente igual, porque viven en su torre de marfil y el españolito de a pie, mientras tanto, penando y pagando sus impuestos, que son un auténtico robo. Y ruego de que las frases ofensivas que ha emitido el señor Figaredo se retiren del libro de actas, porque efectivamente es una vergüenza para el debate parlamentario tener que escuchar una intervención como la que hemos escuchado del señor Figaredo. Señor Figaredo, me toca hablar un poco de respeto y de cortesía. Me toca... Señor Figaredo, silencio. Está en el uso de la palabra la señora vicepresidenta primera. Por favor, respeto y silencio cuando quiera. Esta es la actitud democrática de este partido. Esta es la forma de entenderse o de intentar establecer un diálogo político. Ustedes con la forma y con los contenidos lo dicen todo. Ustedes no creen en los impuestos porque lo que preconizan es la sociedad de que se salve el más fuerte, aquel que tenga capacidad económica que sobreviva, aquellos que no tienen esa capacidad económica que queden en la cuneta y que queden en el camino. Ese es su modelo de sociedad, modelo que no compartimos, y los impuestos, entre otras cosas, señor Figaredo, sirven para 7.000 millones, para Andalucía, para Extremadura, para las inundaciones. Don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Buenos días, señora Díaz. Verá, a la vista del escaso éxito de su directo el otro día, en el que no logró encontrar a nadie que quisiera preguntarle nada, parece que soy yo el único que tiene algo de interés en conocer su opinión. Y la verdad, no sé si eso habla peor de usted o de mí. No lo sé, señora Díaz. Pero verá, me gustaría saber a quién representa usted hoy. Desde luego los trabajadores no, porque cada día son más pobres. Desde luego el diálogo social es seguro que tampoco, porque lo ha dinamitado usted solita. A los autónomos los tiene de uñas. Los miembros de Sumar no le hacen ni caso. Y los españoles, pues ya lo vimos en el streaming del otro día. Verá, la verdad es que a usted solo le hace caso la casta sindical. Verá, señora Díaz, usted presume de subir el salario mínimo un 60%. Hoy seguro que lo va a hacer. Pero oculta que a Comisiones Obreras y a UGT les ha subido usted la financiación pública un 360%. Es decir, le sube usted 6 veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Supongo que será cuestión de prioridades, señora Díaz. Verá, hoy sí va a poder usted responder. Y usted lo va a poder hacer como una persona preocupada por el precio de la vivienda, preocupada por la corrupción, preocupada por las mujeres, feminista, dice usted que es. Y yo le pregunto, ¿qué piensa que esta semana, el lunes, hemos conocido la segunda denuncia por violación del DAO? Hemos conocido ayer la segunda denuncia por violación a Errejón y usted no ha dicho nada. Verá, señora Díaz, a ustedes, junto con el furor de Salazar, a ustedes les está quedando un feminismo igual de cínico que cuando hablan ustedes de los trabajadores vulnerables. ¿Sabe a quién represento? ¿Sabe a quién represento? Nada más y nada menos que a 16 millones de personas trabajadoras que hoy, gracias a este gobierno, tienen un contrato indefinido y ustedes votando en contra. ¿Sabe a quién represento? A 2,5 millones de personas que hoy tienen salario mínimo digno en nuestro país. A las trabajadoras del hogar, a la gente de la cultura que hoy tiene derecho. ¿Sabe a quién represento? A esos 10 millones de personas pensionistas que ustedes abofetearon en la cara. ¿Saben a quién representamos aquí hoy? A 10,100,000 mujeres
españoles que hoy trabajan en nuestro país. ¿Saben a quién represento? A esos 500.000 personas migrantes que tienen derechos y que ustedes vapulean y que vamos a regularizar. La pregunta no es esta, señor de Olano. No. La pregunta es a quién representa usted. Y ustedes, señorías del Partido Popular, ¿saben a quién representa usted, señor Olano? A quien explota a la gente trabajadora en este país. ¿Saben a quién representan? A los que no pagan impuestos, a los fondos buitre. ¿Saben a quién representa usted muy bien? Y el señor Feijóo, señor de Olano, a quienes privatizan la sanidad pública, empezando por el señor Romay Becaría en Galicia. ¿Saben a quién representan ustedes, señor de Olano? A ese Trump que quiere decidir desde Norteamérica el presupuesto de defensa de los españoles. Y, señor de Olano, le pido respeto y que retire lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Represento a la dignidad de la gente trabajadora de este país. ¡Basta ya! Señor de Olano, es grave lo que acaba de decir. No hay casta sindical en España. Pida perdón. Ayer conocimos que Adif retiró materiales del accidente de Adamuz sin autorización del juzgado de instrucción que lleva esta causa, en la que se investiga el fallecimiento de 46 personas y las posibles responsabilidades del Ministerio de Transportes. ¿Esto es lo que usted entiende por colaborar con la justicia? ¿Qué decisiones han tomado desde su ministerio para garantizar que el Gobierno de España colabore y aclarar por qué Adif, quién y por qué dio la orden de retirar esos materiales de madrugada para impedir la investigación de la Guardia Civil? Señor Tellado, no hay bulo en el que ustedes no se revuelquen. Creo que ha quedado acreditado que la colaboración del Gobierno de España en la investigación de ese accidente es absoluta. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Quiere que recordemos cómo colaboraba el Partido Popular en las investigaciones judiciales que le afectaban? Martillo en mano, señor Tellado, martillo en mano. Así colaboraba el Partido Popular. Por supuesto que colaboramos, por supuesto que llevamos a cabo políticas para prevenir casos de corrupción e irregularidades. Hemos implementado la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hemos aprobado hace 2 semanas en Consejo de Ministros la Ley Integral de Protección también del Estado Público y también de la integridad pública, y hemos reforzado los medios de la Fiscalía para luchar contra la corrupción privada y pública. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Recuerdan lo que hacían ustedes? Gracias. Años hace tiempo que usted no debería seguir siendo ministro de Justicia. La semana pasada avaló aquí con su silencio la salida en prisión de Cherokee, un asesino sanguinario condenado a 400 años de prisión que ha sacado de la cárcel el gobierno vasco, la consejera de Justicia del Partido Socialista. Usted sigue defendiendo aquí a delincuentes condenados, como el fiscal general del Estado, condenado a 2 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. Usted trabaja ahora intensamente para indultarlo. Y ayer le hemos visto a usted atacar al Consejo General del Poder Judicial y entrometerse en sus funciones. Usted está inhabilitado para ser ministro de Justicia, con sus ataques permanentes a los jueces de nuestro país. Mire, no hay mayor corporativismo que el que en España tiene su gobierno con los delincuentes. Eso es corporativismo. No me sorprende en absoluto lo que usted dice. Y le voy a decir algo bien claro. Unas declaraciones machistas, clasistas, corporativas, insultantes y faltonas de 2 jueces son inaceptables y tenían que haber sido sancionadas por el Consejo General del Poder Judicial. Así se lo digo con toda claridad. Luchar por el buen nombre de la justicia, por la reputación del Poder Judicial, es precisamente que se sancionen los comportamientos que son inaceptables. Y un corporativismo mal entendido, como el que ayer el Grupo Conservador del Consejo General del Poder Judicial puso en práctica, es dañino para la justicia. Y yo trabajo por todos esos cientos de jueces y magistrados de nuestro país que ayer se avergonzaron y que quieren una justicia que sea independiente, imparcial, responsable y ejemplar, señor Tellado. Mire, le digo más. Usted, que habla de muchos escándalos, no habla del principal en este país. Seguro que conoce que este último fin de semana el canciller Merz, en el Congreso de la CDU, dijo que su principal tarea era no colaborar con la ultraderecha y vetar cualquier colaboración con la extrema derecha. ¿Qué hacen ustedes?
desautorizan a sus líderes en Aragón y Extremadura, asumen la competencia y dictan un documento que, por cierto, no va a ser suficiente para Vox, porque, permítame, señor Tellado, no les va a quedar ni la camisa. Se van a quedar ustedes en paños menores. Ahórrenos esa imagen. Gracias. Sí, señor Bolaños, el Gobierno ha desclasificado algunos papeles del 23F. Qué gran día para recordar que los 2 golpes de Estado contra nuestra democracia fueron indultados por el PSOE. Armada en el 88, Puigdemont y Junqueras ahora. Dice Sánchez que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro en libertad. Completamente de acuerdo. Urge una desclasificación integral del sanchismo. La democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, qué negociaron con Delcy en Barajas, qué diablos se dedica a Zapatero, qué motivó la traición del Sáhara, qué hacían de madrugada en Adamuz sustrayendo pruebas y, por supuesto, qué pactaron con Bildu. La libertad del asesino de Tomás y Valiente. Y sí, señora Aizpurúa, antes de exigir más papeles, desclasifique su gara y aclare los 300 asesinatos de ETA sin resolver. Pero hay algo más esencial. La democracia quiere saber quiénes y cómo la violentaron. Sabemos que sus socios tienen una pésima relación con las urnas. Junts y Esquerra sacaron urnas ilegales contra Cataluña. Podemos quiere reemplazar a los votantes de derechas por inmigrantes sin papeles. Y Bildu directamente justifica que mataran a los españoles que votaban mal. Pero ¿y ustedes? Votos falsos, avales amañados, censos manipulados. El equipo de Sánchez robó las primarias a sus propios compañeros. No una, sino 2 veces. Del primer pucherazo, dijo Sánchez, son 2 votos. ¿Qué quieren que les diga? Un pucherito, un hurto. Del segundo no ha dicho nada. Hágalo usted ahora, porque usted era entonces secretario de Ética del PSOE, porque ese crimen de lesa democracia define una época y retrata un modus operandi. Y sobre todo, señor Bolaños, porque no hay 2 sin 3. Así que conteste, ¿qué hacían ustedes amañando unas elecciones? Señora Álvarez de Toledo, como es tradición, no hay bulo en el que usted no se revuelque, como es lógico y como es natural, lo hace semana tras semana. Es conocida su querencia por la transparencia. Recuerde usted cuando pidió el nombre y apellidos de los agentes de la UCO que estaban investigando a Rodrigo Rato, que estaba injustamente investigado por los poderes del Estado. Por tanto, su hemeroteca nunca nos falla, siempre nos acompaña. Pero como esa transparencia por la que usted apuesta y la que usted desea es uno de los objetivos de este Gobierno, por eso precisamente ayer aprobamos la Ley de Publicidad Institucional. Una ley que va a evitar que acosadores disfrazados de periodistas amedrenten a políticos progresistas, sí, amigos suyos con los que se pasea alrededor de esta Cámara. ¿Y cómo lo va a evitar? Pues bien sencillo, no financiándoles, como hacen los gobiernos del Partido Popular. También hemos aprobado una ley de protección del derecho al honor y derecho a rectificación, para que no se pueda difamar a policías, guardias civiles, CNI, presidentes del Gobierno, ministros, como hizo usted cuando protagonizó el bulo del 11M. Ese bulo que con más de 200 muertos en un atentado terrorista usted propagaba en tertulias radiofónicas y en el periódico en el que escribía. Por tanto, señora Álvarez de Toledo, no se ponga usted tan exquisita, porque conocemos perfectamente de dónde viene y a dónde va. Pero no se preocupe, vamos a tardar todavía algo en implementar la transparencia de este Gobierno y, por tanto, el club del bulo del 11M, del que usted es la musa, podrá seguir emponzoñando la convivencia, que es lo que hace usted cada día. Gracias. Gracias. Esa ley de ayer, ¿sabe lo que hace? Asalta a los medios públicos y asfixia a los privados. Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Usted, que siempre ha querido ser grande de España, fíjese en lo que se ha quedado. En un señuelo del voto ultraderechista, le manda a su partido a Aragón a ver si consigue algún voto ultra, junto con Vito Quiles, por cierto. Consiguen, por supuesto, lo contrario, movilizan el voto de Vox. Vox amplía escaños, ustedes los pierden y su partido todavía no se da cuenta de que efectivamente usted es un activo electoral para el Partido Socialista Obrero Español. Termino preguntándole
¿qué le parece a usted esa reforma laboral de su amigo Milei para que los trabajadores trabajen 12 horas al día? Seguro que está usted de acuerdo. Gracias. En Ibiza, hace una semana, un maltratador que supuestamente estaba bajo el control de su ministerio se coló en la casa de su expareja y le propinó tal paliza que casi la mata, y el dispositivo antimaltrato que le había impuesto un juez no funcionó hasta que no estaba detenido. Y usted todavía en su escaño. ¿Está esperando a que la víctima salga de la UCI y pida que dimita? ¿Va a hacer usted como el señor Marlaska, revictimizando a la víctima y cargando sobre sus hombros su salida del gobierno? ¿Va usted a utilizar el dolor de las víctimas hasta la náusea? Toca, ministra, volver a hablar de sus pulseras antimaltrato, que no funcionan, que no protegen a las mujeres, y usted y su equipo lo supo desde el primer momento. También su secretaria de Estado, que hoy es la secretaria de Estado del señor Marlaska. Peligrosa coincidencia. ¿Y por qué ignoraron a los jueces? ¿Por qué ignoraron a las trabajadoras de Cometa? ¿Por qué, lo peor, han ignorado a las víctimas? Y esto, señora Redondo, mientras España padece un 2026 terrorífico, con una mujer asesinada cada 5 días y 2 víctimas de la violencia vicaria. Y le ruego que no repita eso del efecto llamada, porque aquí lo que hay es un efecto impunidad, porque los maltratadores, porque los asesinos saben que sus leyes les rebajan las penas, porque saben que su ministerio no controla y se sienten impunes y siguen matando. En el seno del PSOE y de sus alrededores lo que hay son maltratadores, violadores, puteros. Acérquense a los medios de comunicación. El lunes el DAO, segunda denuncia, el señor Errejón, nuevamente señalado por un acoso sexual, y la señora Oltra a juicio oral. Y ustedes no hacen nada. ¿Y sabe cuál es el pecado original? Los locales de prostitución del señor Gómez, que financiaron la campaña para que Pedro Sánchez sea hoy quien soy. Dinero en B. Ahí está la realidad. Y señora Mínguez, a los hombres de este país no les ocurre absolutamente nada. El que está podrido es el PSOE. Muchas gracias. Señora presidenta, señor de los Santos, soy muy consciente del sufrimiento y del dolor de las víctimas. Y también soy muy consciente de que la única vía es seguir mejorando los sistemas de protección, la red de protección. Por eso hemos solicitado al Consejo General del Poder Judicial, entre otras medidas, la ampliación de las órdenes de alejamiento. Y soy también muy consciente del esfuerzo que hacen los servidores públicos, las instituciones, muchas entidades sociales que con su trabajo salvan vidas a diario. Y también soy muy consciente de que el avance feminista en este país ha sido muy importante y tiene como respuesta una ola reaccionaria que pretende devolvernos a la sumisión y al silencio. Y por eso me resulta sinceramente inconcebible que el Partido Popular, en esos pactos de la vergüenza, pacte con la extrema derecha negacionista de la violencia, porque ese negacionismo envalentona a los violentos y pone en peligro a las mujeres. Ustedes acaban de firmar hace un año un pacto de Estado contra la violencia de género y están a punto de firmar un pacto de Estado con la extrema derecha. ¿En qué quedamos, señoría? Es inconcebible lo que ustedes están haciendo. Y mire, vienen aquí a darnos lecciones de feminismo. Pero, ¿qué lecciones de feminismo? Mire, cuando la señora Guardiola esta misma semana utilizaba los principios de feminismo y de igualdad a lo Groucho Marx, un día muy feminista, y al día siguiente abrazándose a Vox. Cuando usted mismo, en las tertulias esta semana pasada, se ponía en la picota a la víctima y se ponía a defender al agresor porque era de su propio partido, porque era su alcalde, en un déjà vu vergonzoso del caso Nevenka. 25 años después, ¿ustedes no han aprendido nada, señorías? ¿No han aprendido nada? Muchas gracias, señora ministra. Señor de los Santos. Señora ministra, ¿sabe a cuántas mujeres asesinó la banda terrorista ETA? A más de 50. Usted está gobernando con y gracias a Bildu. Señor de los Santos, ustedes tienen un enorme problema porque ni siquiera saben identificar la violencia de género, cuando el propio señor Feijóo confunde la violencia de género y la justifica en los casos de divorcios duros. Ustedes no tienen ni idea de lo que es la violencia de género y lamentablemente ahora se lían con la extrema derecha de Vox. Esa es la verdad. Señor Tellado, le llamo al orden por primera vez. Esto no se puede consentir.
No puede gritar mientras la ministra está hablando. No se puede hacer, señor Tellado. Está llamado al orden por primera vez. Compórtese. Compórtese.